Buenos días a todos, bienvenidos al canal de Aula Virtual Ingeniería de Sistemas. Hoy ya tenemos un nuevo ejercicio, vamos en el ejercicio número 17, pero seguimos con las estructuras condicionales. Bueno, en el video anterior ya había explicado qué era una estructura condicional y bueno, solamente para recordarlos, para de repente alguien que está viendo de nuevamente, este video quizás es nuevo. No se olviden que una estructura condicional es algo que vemos en el día a día. Como les decía, lo más clásico que vemos de una condicional era cuando uno era niño, te decían si te portas bien, es decir, te condicionaban, si te portabas bien, te daban o te compraban el juguete que tú querías o te dejaban salir, dependiendo, ¿no? Pero siempre te condicionaban. Entonces esto en la programación es algo que se ve siempre. Por ejemplo, este problema que les presento dice obtener la división de dos números. Perfecto, hasta ahí fácil. Número 1 sobre número 2. No habría nada que hacer ahí. Pero te dice tenga en cuenta la división por 0. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una división entre 0, es decir, si por teclado o por error tú colocas 5 sobre 0, que te muestre un mensaje que diga que no existe, es decir, este programa no lo va a resolver. Entonces, ahí es donde entra a tallar la estructura condicional. Vamos a explicarlo. División entre dos números, pero tener en cuenta la división por 0. Escribir, es decir, esto es lo que el usuario va a ver, ingresar el primer número. Vamos a capturar o leer ese número 1, en este caso la variable es número 1. Vamos a escribir, es decir, por pantalla, después de haber leído el número 1, te va a salir que ingreses el segundo número. Luego vamos a leer, vamos a capturar el número 2, que esta es nuestra segunda variable. Y te dice si el número es diferente de 0, es decir, porque puedes poner un número negativo o positivo, no hay problema. Pero si es diferente de 0, entonces el resultado, que es una nueva variable que va a obtener o capturar la división entre el número 1 ingresado y el número 2. Y por último, escribir la división y el resultado de dicha operación matemática, la división. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el número es igual a 0? Te va a decir que no existe esa división, o que no es posible dividirla entre 0. Es decir, este programa está condicionado para hacer ello, y vemos aquí muy claramente la estructura condicional. Si el número 2, es decir, se supone que vas a dividir dos números, es diferente de 0, ojo, este símbolo significa diferente de 0, el resultado se va a almacenar de la división del número 1 entre el número 2 y te va a escribir en pantalla que la división es el resultado de dicha división. Sin embargo, ¿qué pasa si el número 2 es igual a 0? Te va a mostrar un mensaje diciendo que no existe dicha división. Entonces, muchachos, la estructura condicional es algo muy sencillo. Creo que les he dado algunos ejemplos cotidianos y un ejemplo actualmente en el PCIN. No se olviden que el PCIN es un pseudocódigo que les va a servir para poder implementarlo en una sintaxis de algún lenguaje de programación. Ustedes pueden elegir el que deseen. No olvidar que el PCIN tiene una herramienta muy buena, que es el diagrama de flujo, pero primero vamos a probar nuestro pequeño programa. Ejecutamos y aquí está, ingresar primer número. Muy bien, vamos a ingresar el número 5. Perfecto. Ingresar el segundo número, se supone que vamos a ingresar un número diferente de 0. Coloquemos, por ejemplo, 4, 3. Perfecto. La división es 1.66667, correcto. ¿Por qué? Porque el número 2 es diferente de 0, entonces va a hacer la división correctamente. Vamos a probar, ese es en el primer caso, cuando es diferente de 0. Vamos a ver qué sucede cuando por error yo coloco, por ejemplo, 5 en el primer número, pero el segundo número le coloco 0. No existe, te dice que no existe una división por 0. ¿Por qué? Porque obviamente la condicional te dice que si el número 2 es diferente de 0, que hagas la división. Perfecto. Sin embargo, si el número ingresado, número 2, es 0, que te salga un mensaje de error diciendo que esa operación no existe o no se puede realizar porque el programa así te lo solicitaba, ¿no? Entonces, ese es por parte del pseudocódigo, que ya lo hemos visto, ya lo expliqué. Creo que está muy sencillo, no va a tomar mucho tiempo. Y también
lo hemos probado en el PCI. Y no se olviden que aparte de esto, del pseudocódigo, de la ejecución, tenemos el diagrama de flujo, que lo tenemos acá, dibujar diagrama de flujo. Vamos a dibujarlo y vemos que fácilmente, o mejor dicho automáticamente, aparece el diagrama de flujo para el problema que hemos desarrollado. Por ejemplo, aquí está la división de dos números. Tenga en cuenta que la división por cero, que son los comentarios que yo les había hecho, o es decir, el problema que vamos a desarrollar. Aquí te dice, miren, ingresar primer número, es lo que te muestra en pantalla. Aquí el número 1, es decir, lo que estamos, va a leer ese número que tú ingresas por teclado. Ingresar el segundo número, captura el número 2. Y aquí viene el rombo. El rombo simboliza la condicional. Entonces, la condicional tiene solamente dos partes, o es verdadero o es falso, no existe otro camino. Entonces, ¿qué sucede si el número es diferente de 0? Perfecto, va a ser la división. El resultado es igual al número 1 sobre el número 2, y aparte de eso, por teclado, por el software, programa, te va a dar la división es el resultado tal. Entonces, esto pasa si es que es verdadero. Pero ¿qué sucede si la condición me muestra que es falso? Entonces te va a decir que no existe o que no se puede realizar esa división, y ahí finaliza el algoritmo. Entonces, muchachos, esto es algo muy sencillo, una estructura condicional, lo estoy explicando lo más sencillo posible. Sin embargo, me gustaría mucho si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el método de aprendizaje. Como les digo, yo quizás no me tomo la molestia de estar tipeando el problema, ¿no? De estar codificando, porque como les digo, a mí me interesa mucho que entiendan la lógica del problema, que lo puedan aplicar en otros problemas, porque no se trata de copiar y pegar código, sino al menos entender lo que estás desarrollando, y para eso lo que tienes que entender es la lógica del problema y la lógica de cómo se desarrolla. Entonces, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, yo les agradecería que lo dejen en la sección de comentarios. No se olviden que tenemos un fanpage donde nos pueden visitar en Facebook. También se desarrollan algunos ejercicios por ahí para que ustedes puedan aprender. Y si tienen alguna sugerencia u otro, no se olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal para recibir notificaciones de más videos que voy a seguir haciendo, que va a ir aumentando el nivel, y voy a tratar de acomodarlos a la vida diaria cada vez que el problema vaya avanzando. Entonces, muchachos, bueno, por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.